¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde para seguir compartiendo con ustedes pues todos esos temas que se generan desde muy distintos ámbitos en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy de nueva cuenta retomaremos al tema de la diversidad y la inclusión en espacios universitarios y además la Facultad de Medicina nos platica temas importantes relacionados al trastorno de personalidad. Y para terminar hablaremos del daño que están sufriendo los ecosistemas con el registro de las altas temperaturas en distintos puntos de nuestro país, pero también sucede en el planeta entero. Acompáñenos durante los próximos minutos. Comenzamos. Esta tarde platicaremos sobre los ejes temáticos de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad, que están encaminados a crear ambientes equitativos, libres de violencia y discriminación, y bueno, también donde se reconozcan las diferencias y se atiendan las necesidades individuales y colectivas. Todo esto con la intención de promover el desarrollo y el bienestar de las personas tanto dentro como fuera de los entornos universitarios. Y para ello damos la bienvenida a la licenciada en Ciencia Política, Fernanda López, quien pertenece a la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la SIGU. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Rosa, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a tu público por escucharnos. Pues seguramente mucho que seguir aprendiendo en torno a este tema que lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Es uno de los ejes prioritarios transversales de la rectoría de nuestra universidad y es importante entonces entender el trabajo que se hace. Pero para hablar del trabajo que se hace me parece importante, Fer, platicar de cuál es el contexto, el ambiente, las situaciones que nos llevan o que los llevan a hablar en particular y a generar políticas de reconocimiento, de igualdad, de no discriminación. Sí, claro que sí. Pues mira, la universidad está en plena transformación desde, tú bien sabes, desde los movimientos feministas. Pues da como resultado ahora nuestra Coordinación para la Igualdad. Sin embargo, también en los movimientos estudiantiles estuvieron muy presentes las demandas de la juventud pertenecientes a la comunidad LGBT o las disidencias sexogenéricas. De hecho, también a partir de ese boom de movimientos sociales feministas, también hay un boom de movimientos estudiantiles LGBT con más de 20 colectivas ahora en facultades e institutos demandando el acceso a una educación libre de discriminación principalmente, pero pues también pues igualitaria, y pues esto se enmarca muy bien como con lo que ahora pues nuestro artículo 3º constitucional coloca, ¿no? Que la igualdad que la educación no solamente pues tiene que ser libre y gratuita, sino también tiene que ser libre de discriminación y fomentando la igualdad sustantiva. Entonces, pues en ese marco la universidad ahora impulsa que ese sea un tema prioritario a tocarse, y sobre todo ahora que es mes del orgullo. ¿Cómo entendemos y cómo actuamos en torno a este tema, a esta definición que nos compartes, que es la educación sustantiva? Sí, la educación pues con igualdad sustantiva hace referencia a que una vez que, o sea, si bien pues el principio de educación pues es un derecho que tiene que garantizar espacios como la universidad, necesitan ser garantizados con igualdad hacia toda la población que la habita, o sea, necesita reconocer quiénes son las integrantes de las comunidades educativas y cuáles son sus especificidades para poder brindarle el acceso a esa educación con requisitos muy específicos. Por ejemplo, o sea, el ejemplo más digamos, como tal vez más visible puede ser las personas con discapacidad necesitan acceder a la educación, por lo tanto, si, por ejemplo, es invidente, necesitan crearse materiales educativos específicos para que puedan acceder a esa educación. Claro. En el caso de las personas de diversidades y disidencias sexogenéricas, necesitamos fomentar entornos libres de violencias y discriminación que permitan que permitan entornos seguros para esta
población, debido a que si no es así, acciones como el bullying, como las violencias sistemáticas que se pueden vivir dentro del aula, no solo de pares, sino también de docentes hacia estudiantes, pueden generar la deserción escolar, así como pues depresión y pues el abandono y pues entonces el no acceso a la educación. No sé si estás de acuerdo, Fer, pero creo que el primer paso para poder entender estas diferencias y estas necesidades particulares y específicas es justamente el tener la información adecuada. ¿Cómo entendemos o cómo reconocemos a estas comunidades de las diversidades y de las disidencias? ¿Qué las define? ¿Qué las caracteriza? Bueno, pues en realidad, pues una definición como tal de diccionario no nos gusta a quienes somos parte de la comunidad. Cuéntanos cómo lo entendemos de forma cotidiana. Sí, claro. Pues de forma cotidiana a mí me gusta explicarlo como, pues la diversidad sexual en sí, o sea, nos habita como seres humanos. No todo mundo ejercemos nuestra sexualidad de una forma diferente, ni tampoco nuestra identidad de género. Sin embargo, es importante señalar que en este sistema en el que la heterosexualidad o el ser hombre y ser mujer solamente aparecen como categorías dominantes, es importante señalar que existen otras formas de vivir y expresar la sexualidad. Estas pueden ser de diversa orientación sexual, por ejemplo, no solamente heterosexual, sino puede ser una orientación sexual lésbica, gay, y por lo tanto, empezar a pensar la diversidad en todos los ámbitos, no solamente en el deseo, sino también, por ejemplo, cómo yo expreso mi identidad de género. Por lo tanto, no solamente existimos hombres y mujeres, sino también es importante ver que existen también las personas no binarias, las personas de género fluido, y en tanto a o sea, la diversidad sexual nos hace pensarnos transversalmente, por lo tanto también como vivimos nuestro cuerpo, nuestra expresión de género, esa también puede ser diversa, y yo puedo identificarme como una mujer, pero pues justo hacer esto de traer el pelo corto, tal vez para un sistema hegemónico ya ahí es una ruptura, porque las mujeres tienen que usar el pelo largo. Entonces, al final, eso es lo que llamamos diversidad sexual. Sin embargo, pues políticamente, esta diferencia se ha posicionado nombrándose disidencia sexogenérica y constituyendo lo que conocemos como movimiento LGBT. Esto no solamente pasa en México, sino en todo el mundo, y pues eso así podemos entenderlo. Ha pasado, pero está pasando, me parece, también en este momento, y es importante decir que pues mientras avanzamos en este camino del reconocimiento, de la identificación y por supuesto del respeto, que tiene que ver con un montón de cosas justo en la vida diaria, en la vida cotidiana, hay derechos que se han vuelto ejes para nuestra universidad y para la SIGU en particular. Te voy a ir mencionando algunos de los que tenemos marcados y tú nos platicas de qué van cada uno, y comencemos por el primero, que tiene que ver con la cuestión básica, que son los derechos humanos de las diversidades y de las disidencias. Sí, pues a partir de que se constituye la Coordinación para la Igualdad de Género, se crea este programa de diversidades y disidencias sexogenéricas acá en la Dirección de Políticas de Igualdad, intentando pues justo posicionar que en la universidad pues existe esta población. ¿Cómo lo hicimos? Pues fue a partir de lanzar una consulta del año 2022, la cual nos arroja pues a través de medios virtuales se lanzó esta consulta y nos arroja que somos más de 5,000 personas en la UNAM que nos vivimos pues con alguna diversidad y disidencia desde ese lugar, desde las diversidades y disidencias sexogenéricas. Por lo tanto, colocamos, digamos, ahí con el dato duro, el diagnóstico, en el centro, pues que existimos, ¿no? Existimos las poblaciones de las disidencias y por lo tanto, o sea, necesitamos que nos garanticen nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación libre y libre de discriminación, y ese es como el principal, desde el cual trabajamos en la coordinación. El segundo punto tiene que ver con el reconocimiento social de las identidades de género en la universidad.
Sí, una vez que hicimos pues esta exploración, nos dimos cuenta que a partir de las preguntas que generamos en la consulta y observando las especificidades, por ejemplo, en discriminación, nos dimos cuenta que estaba ocurriendo algo pues muy grave con las personas trans, no binarias y que no se reconocen desde una identidad hegemónica hombre y mujer. Entonces lo que hicimos fue como colocar el foco en que es necesario que la universidad fomente prácticas de reconocimiento de estas identidades a través de acciones sociales, como puede ser el reconocimiento de esas identidades, del nombre social, el nombre que las personas quieren utilizar, reconocerlo como docente, como funcionario, reconocer que ese es el nombre que la persona quiere utilizar. Por lo tanto, hago referencia a la persona desde ese nombre y desde ese pronombre, sin que me enseñe una credencial. O sea, yo a ti, Rosa, te puedo preguntar cómo te gustaría que me refiriéramos a ti y tú no necesitas enseñarme tu INE para decir, sí te puedo llamar Rosa. Así mismo, esa práctica es la que nos gustaría impulsar institucionalmente pues en las listas de asistencia, donde además del nombre legal aparezca también el nombre social, porque es una primera práctica para evitar la discriminación dentro de las aulas. Claro, y tiene que ver con otro trabajo que se ha hecho en otra línea, que es el de poder hacer estos ajustes, digamos, de forma legal para reconocerte formalmente o oficialmente con el nombre social al que te estás refiriendo. Y pues se liga, o sea, digamos que va como en escalerita, porque el punto número 3 tiene que ver con espacios universitarios libres de discriminación hacia las diversidades y las disidencias. Sí, exactamente, va pues muy ligado, pues a partir de esta consulta damos cuenta que esta población, las más de 5,000 personas nos responden que más del 70% ha vivido discriminación en algún momento de su vida dentro de la universidad. Por lo tanto, pues necesitamos realizar ya las acciones prioritarias como institución. Aquí también la Oficina de la Abogacía General se ha movilizado, lanzó también una cartilla de derechos. Esta cartilla también te permite conocer como buenas prácticas que puedes realizar digamos en el aula, en los espacios universitarios, pues para fomentar espacios seguros. Entonces, el punto número 4 tiene que ver con el siguiente nivel, que es cuando hay violencia, está muy ligado, cuando hay discriminación está muy ligado a la violencia hacia estas comunidades desde un enfoque interseccional. ¿A qué nos referimos con este punto, Fer? Sí, acá la violencia, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, lo que les decía era que pues haciendo este análisis, si bien nos damos cuenta que es un sector prioritario el que ha sufrido violencias más particulares, como son las personas trans no binarias, nos damos cuenta que se requieren espacios seguros y nos dimos cuenta que no solamente son las aulas, sino también espacios como los baños, los cuales ahorita estamos empezando a fomentar que sean pensados como espacios de acceso universal, porque si bien está en las necesidades que tienen las personas trans de que los baños sean de baños neutros, o baños de género fluido, pensar las violencias interseccionales requiere también colocar que el generar nuevos baños, nuevos espacios, podemos también pensarlo abriendo el abanico a otras necesidades, por ejemplo, a que sea de acceso universal para personas con discapacidad, para personas que menstruan, mujeres o personas menstruantes que utilizan copas menstruales. Por lo tanto, el abanico de necesidades se abre, pero pues también esto impulsa a que generemos infraestructura, digamos, más avanzada, o sea, un paso más avanzado que un baño neutro, que ya de por sí pues es importante, y en nuestra universidad ya son más de 20 baños neutros. Tiene que ver todo esto con la inclusión, y vamos con el último punto, Fer, que tiene que ver con el bienestar y salud emocional, mental y sexual de las personas o las disidencias. Sí, pues en este aspecto la verdad es prioritario, como lo que mencionaba yo al inicio, porque a partir de las violencias que se puedan generar en los entornos universitarios hay malestar y hay efectos emocionales y dentro de las vivencias de las personas sexodisidentes. Por lo tanto, se requiere también que el acceso que las personas estén recibiendo a
a los espacios de salud, que pueden ser, por ejemplo, los de facultad de psicología, los de medicina, desde psiquiatría, necesitan tener este enfoque de diversidades y disidencias. Yo creo que ese es el nuevo reto, como nosotras, como SIGU, acercarnos a esos espacios para brindar una formación integral al respecto, pero todavía no lo estamos haciendo. Sin embargo, ahora que es Mes del Orgullo, nos encontramos impulsando actividades en toda la universidad. Son más de 150 las que se están haciendo en diferentes facultades, institutos, y pues, por ejemplo, facultades como la FES Acatlán nos están impulsando conversatorios sobre violencia en parejas de las diversidades sexuales, porque pues también es no solamente por yo tener una novia estoy libre de violencia, ¿no? O sea, de mi relación de pareja. Entonces, ese tipo de espacios sí se están fomentando, pero todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y creo que el primer paso es justamente el que estas actividades y todo este conocimiento no se quede, digamos, en las 5,000 personas que se reconocen dentro de las diversidades y las diferencias o las diversidades de nuestra universidad, sino que permee al resto de la comunidad universitaria, y ese es quizás el reto principal de la SIGU en cada uno de los ejes y de las tareas que lleva a cabo, así que estaremos muy pendientes. Por lo pronto la invitación está hecha para consultar todo este programa completo en el Mes del Orgullo Puma, que está en sigu.unam.mx. Así es. Muchísimas gracias, Fernanda López, que pertenece al área de políticas de igualdad de género de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad. Buenas tardes, Fer. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y vamos con otro tema, porque de nueva cuenta Teatro UNAM está de estreno con la obra Paraíso del cantante Kai Tempest, y esto bajo la dirección escénica de Enrique Singer. Se trata de una pieza teatral que nos lleva a reflexionar sobre el aislamiento y la venganza de Filoctetes, un héroe de guerra que en consecuencia a una herida infectada es abandonado en una isla desierta, y bueno, 10 años después un joven soldado siente el anhelo de retornar a la sociedad, pero también pues poniendo a prueba todos esos límites de lealtad y de misericordia. Podemos verla de jueves a domingo hasta el 17 de agosto en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, aquí en el Centro Cultural Universitario. Conducta, comportamiento, ¿qué nos define y qué nos hace modificar eso que nos identifica? La siguiente entrega de la Facultad de Medicina nos explica a detalle sobre las posibilidades relacionadas con el trastorno de personalidad. La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece, y que se presenta en al menos 2 de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, se dividen en 3 grupos o clústeres. Clúster A, extraño o excéntrico. Dentro del clúster A se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad paranoide. Se caracteriza por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia, rigidez, autoestima excesiva y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a otros. Personalidad esquizoide. Se caracteriza por timidez, sensibilidad excesiva, soledad, distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas, excentricidad, sin pérdida de la capacidad de reconocer la realidad y soñar despierto, e incapacidad para expresar hostilidad o agresividad. Son percibidos como introvertidos o excéntricos, llevan una vida solitaria y no les interesa la interacción social. Personalidad esquizotípica. Semejante al trastorno de la personalidad esquizoide, pero el individuo también muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad, creencias extrañas, distancia y retraimiento. Tienen un pensamiento mágico, ideas extravagantes y son percibidos como sorprendentemente raros. Clúster B. Dramático, impulsivo y errático. Dentro del clúster B se encuentran 4 tipos de personalidades. Personalidad histriónica.
Se caracteriza por inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperreactividad, vanidad, dependencia y sobreactuación para captar la atención, así como actitud seductora. Tienden a ser inmaduros y se les dificulta mantener relaciones duraderas. Personalidad narcisista. Se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, sensación de tener más derecho, falta de empatía, envidia, manipulación y necesidad de atención y admiración. Sensación exagerada de importancia de uno mismo, preocupación por las fantasías del éxito final, respuesta exagerada a la crítica, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia. Personalidad antisocial. Define a personas en conflicto con la sociedad. Son incapaces de manifestar lealtad y se muestran egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, no sienten culpabilidad ni aprenden de la experiencia. Muestran bajos niveles de tolerancia a la frustración y tendencia a culpar a los demás. Tienen incapacidad de ajustarse a las normas sociales que rigen la conducta individual. Personalidad límite. Se caracteriza por inestabilidad, impulsividad y sexualidad caótica, actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad, ambivalencia y sentimientos de vacío y aburrimiento. Tienen una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, conductual, de relaciones objetales y de autoimagen. Clúster C. Ansioso o temeroso. Dentro del clúster C se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por una preocupación excesiva por cumplir las normas y la rigurosidad. El individuo puede ser rígido, excesivamente concienzudo, muy inhibido e incapaz de relajarse. Se definen por el perfeccionamiento, orden, inflexibilidad, tosudez, constricción emocional e indecisión. Personalidad evasiva. Se caracteriza por bajos niveles de energía, fatigabilidad, falta de entusiasmo, incapacidad para disfrutar de la vida y sensibilidad excesiva al estrés. Tienen una personalidad retraída o tímida y despliegan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, sin embargo, muestran una enorme necesidad de reafirmación y de aceptación sin críticas. A veces se describen como individuos con complejos de inferioridad. Personalidad dependiente. Se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. La persona no está segura de sí misma y se hace absolutamente dependiente de otras. Carecen de confianza en sí mismos y hacen que otros asuman la responsabilidad de los aspectos importantes de su vida. Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados con alguna de estas características, lo cual es esperado, ya que los rasgos de personalidad se manifiestan de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Por ejemplo, después de un asalto, probablemente una persona tenga rasgos paranoides, o al estar a cargo de un proyecto importante, muestre rasgos obsesivo-compulsivos. Pero eso no significa que tengan el trastorno. Aproximadamente 10% de la población general tiene un trastorno de la personalidad. Para diagnosticarlos, se requiere de la valoración de un profesional experto en el área. Las altas temperaturas afectan de manera severa los ecosistemas, alterando el equilibrio necesario para la vida. Sobre esto va la siguiente historia de UNAM Global TV. En todo el país tenemos una etapa de olas de calor muy intensas y una sequía de varios años. Hay muchos factores involucrados y hasta ahorita no se sabe qué fue exactamente lo que pasó. Se sospecha por las condiciones ambientales que fue una alta mortalidad por exceso de calor. Les causa a los animales un estado que se llama golpe de calor, asociado a una severa deshidratación. El hábitat donde están los monos arahuatos, tanto en Chiapas como en Tabasco, es una selva tropical que debe tener grandes extensiones y sin embargo esta selva en México, tanto en Chiapas como en Tabasco, ha sido fragmentada. Esta poca disponibilidad de hábitat continuo hace que los animales estén muy sensibles a cualquier cambio ambiental, como puede ser incrementos en la temperatura ambiental y disminución de la disponibilidad de agua. Hace unos meses se vio un fenómeno muy parecido en Tamaulipas y en San Luis Potosí, justamente por lo mismo, ¿no? Empezaron a aparecer animales muertos, en este caso aves, cotorras principalmente, y otras especies de aves, que por lo mismo, o sea, son animales que viven en un hábitat que ya está bastante degradado, que ya no hay agua por varios años, y entonces la vegetación está seca y pues no hay agua.
El incremento gradual de la temperatura es una cosa que se ha venido registrando de más de 20 años. Las sequías crónicas, los incendios y desde luego el hábitat que está muy adulterado, muy alterado por la presencia humana, pues el resultado es que los animales no pueden vivir y se observan estos eventos de mortalidad muy evidentes, muy aparentes, como una señal de alarma de que algo está pasando mal en todos nuestros bosques. Situaciones desoladoras, lamentables, que se repiten cada vez con más frecuencia. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde y nos vemos aquí mañana viernes 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.